Vamos a hablar hoy de un tema muy importante y os pido que me acompañéis al libro de Romanos, en el capítulo 1, y leeremos los versículos 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor y Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por permitir este culto, por permitir que nos reunamos aquí para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje, Dios mío. Que tu Espíritu Santo, Señor, si no viene con nosotros, Señor, no me dejes pronunciar palabra. Señor, tú eres el único digno de recibir la gloria y la honra, porque tú creaste todas las cosas. Y Dios mío, porque tú eres el único digno de merecerlo todo. Tuya es, oh Señor, el poder, la gloria, la magnificencia, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Por eso, Señor, guía a este siervo en el Evangelio, en la palabra que hoy tienes preparada para nosotros, para que sea para tu gloria y para nuestro beneficio, guardarla en nuestro corazón durante todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He escogido estos dos versículos, hermanos, por una razón. En primer lugar, porque nos habla del Evangelio. El Evangelio está en el corazón de Dios. Y en segundo lugar, porque hoy, en este mes de octubre, el día 31 de octubre del 1517, este versículo del justo por la fe vivirá, dándonos a entender que la salvación es por fe, es por gracia y no es por obras. Fue lo que inspiró a Martín Lutero a escribir las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Dijo Lutero, y está escrito lo que dijo, que esta carta a los romanos es digna de que todo cristiano la lea palabra por palabra y la pueda decir de memoria. Que se preocupe y se ocupe durante toda la vida de estudiar la epístola a los romanos como el pan diario de su vida. También Calvino dijo en forma muy parecida que si hemos adquirido una verdadera comprensión de la carta a los romanos, tenemos la puerta abierta a los tesoros más profundos de la Escritura, que todos sabemos que es la palabra de Dios. En aquella época en que el Señor nos visitó y estuvo con nosotros aquí en la tierra, el Imperio Romano era el más poderoso. Quizás se estaba jactando de su gran poder y de las tierras conquistadas con su ejército. Pero Pablo, en esta carta a los romanos, podría decir que el Evangelio que él proclamaba y que nosotros gritamos a los cuatro vientos es muy superior
a la fuerza que podría tener cualquier ejército, porque viene del Dios Todopoderoso. La necesidad más urgente del alma no es la fama, no es el renombre que podamos tener, no es lo que pueda ser de influyente en tu barrio, en tu pueblo o en tu nación, sino tener la paz, el gozo, la gloria para ti, para mañana, para hoy, para siempre, que nos ofrece el Evangelio. Comparado con el poder de Dios, cuál débil es cualquier poder de cualquier ejército del mundo. Porque el poder de Dios salva y edifica espiritualmente. Pero los ejércitos de la tierra destruyen la tierra que Dios creó. Lo vemos por todas las guerras que hay en el mundo entero, y especialmente la que estamos sufriendo aquí en Europa, la más cercana a nosotros, la de Ucrania. En el sentido más completo, podemos considerar que el Evangelio, en la carta de los Romanos, cuando habla Pablo del poder de Dios, es el Evangelio puro. Y este es el gran tema que hacía vibrar a Pablo. En tan solo 2 versículos recoge todo lo que es la predicación del Evangelio. Pablo no sentía vergüenza del Evangelio, a diferencia de tanto cristiano que parece que le dan los 7 males cuando tiene que hablar de la palabra de Dios, aun sabiendo que es el único mensaje que existe de salvación, el único posible, no hay otro. Y si alguien busca una salvación fuera del Evangelio, anda muy equivocado. Hay una cosa muy preciosa en el versículo 1 de la carta a los Romanos que nos dice Pablo, cuando se define a él como el siervo de Jesucristo, porque está dando a entender que tiene la profesión más digna que pueda existir en el mundo y en todos los tiempos. Los hombres de Dios, los hombres más grandes de la historia de la Iglesia han sido y se han considerado siervos de Dios. ¿Qué más digno título de nobleza? Es el único título que puede tener el hombre y sentirse orgulloso de servir a Cristo. La dedicación del creyente a Cristo, gracias, no es una sumisión cobarde o vergonzosa. Es una actitud valiente, una actitud de honor. Y es el honor que Dios da al hombre de tener todos los privilegios y todas las responsabilidades de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mirad, hermanos, las acciones que hacemos las personas, nuestras maneras de comportarnos ante los demás, son escenarios que producen mayor impacto e influencia en las personas que en nuestras palabras. Porque el mundo nos vigila, el mundo nos mira a los cristianos para ver si lo que decimos lo podemos aplicar a nuestra vida. El texto que dice Pablo en el versículo 16 nos está repitiendo continuamente que él no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo, que sus acciones fueron evangelizadoras y así lo demostraron la mayor parte de su vida. El apóstol Pablo era valiente, no se sintió nunca débil, ni titubeó dando testimonio de Jesús. Su determinación le llevaron de ser fabricante de tiendas a maestro de teología y misionero. De perseguidor de cristianos
a ser perseguido, a ser líder y organizador de iglesias y congregaciones cristianas. Él no fue débil, nunca lo demostró, porque tenía un único objetivo en su vida, y era predicar a Cristo y a este crucificado. Ese era el tema principal de toda su vida. Este es el Evangelio del que Pablo no se avergonzaba. Si queréis acompañarme a la carta segunda de Timoteo, el versículo 1 y los versículos del 7, el capítulo 1 y los versículos del 7 al 9, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9. La palabra de Dios dice, y Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y mirad ahora en el versículo 9 lo que dice: el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, antes de la creación del mundo. A ti, si has puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, antes de la creación del mundo, Jesús, nuestro Señor y Dios Padre, te eligieron. Todas las personas sabemos lo que está bien y lo que está mal, porque Dios lo dispuso así en la creación. La ley de Dios está escrita en la conciencia del hombre y en el corazón de cada persona. Todos los seres humanos sabemos cuando hacemos bien o cuando hacemos mal. En Gálatas nos lo dice. En la carta a los Gálatas nos habla de la ley y dice que la ley fue hecha para llevarnos a Cristo. Aunque mucha gente no lo sabe, y no lo sabe porque no hay nadie que se lo diga o que se le predique. Pero nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, los cristianos como personas de gran fe, sabemos lo que está bien y lo que está mal, aunque a veces fallamos. El creyente tiene una meta y debe tener una firme determinación en su vida, y es dedicar toda su vida a Cristo. Por eso es capaz el creyente de resistir burlas, de resistir dificultades, aflicciones, porque sabe que en Dios está su amparo y su fortaleza. La justicia de Dios, la rectitud de Dios, viene dada en el atributo divino, íntimamente ligado a su santidad. Él es 3 veces santo, que significa integridad, bondad, virtud y rectitud moral. Nosotros, que muchas veces nos llamamos cristianos, porque el verdadero cristiano es el que imita a Cristo, el que quiere seguir a Cristo y seguir su ejemplo. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros los creyentes. En su palabra, en Levítico nos dice: sed santos, porque yo soy santo. 3 veces santo, porque en Él no hay iniquidad, no hay engaño, porque Él, Dios nuestro Señor, es el canon de la rectitud, es el ejemplo que debemos seguir.
durante toda nuestra vida. Estos 2 versículos que hemos leído contienen uno de los más grandes resúmenes que se han escrito sobre el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo crucificado. No hay más. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así de corto. Cristo crucificado. Luego está la fe y el arrepentimiento, con que debes y tienes que venir a la cruz. Es una clara afirmación del poder de Dios para salvar a todos los que creen, sin discriminación, sin ninguna condición social, ni raza, ni religión. Y esa es una poderosa razón por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Sabemos que nosotros lo hemos visto, que hay mucha gente que se avergüenza, que muchas veces sabemos que ciertas cosas nosotros, por tener prebendas sociales, si no nos orgullecemos de ciertas cosas, la gente nos mirará con otros ojos, o quizá tenga mejor o alto concepto de nosotros. De ahí que la gente no se avergüenza de tener un buen sueldo o muchas posesiones. Hay muchas cosas de las que la gente nos gloriamos y de las que no se avergüenza la gente. Por ejemplo, no se avergüenza de dar la impresión de tener lo que no tiene y de ser lo que no somos. Hasta ahí llega la vanidad del hombre. La vanidad, que quiere decir el vacío. Y así empieza el libro de Eclesiastés. En los 2 primeros versículos habla hasta 5 veces de lo que es la vanidad, el vacío. El autor nos está definiendo el vacío absoluto. El comienzo de Eclesiastés es de lo más pesimista y desmoralizador que podemos leer en la Biblia, porque habla del vacío total. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, como diciendo todo es vacío. Pero ahora dejadme que os haga una pregunta directamente. ¿Y tú? ¿Qué es de ti? ¿Te avergüenzas tú del Evangelio? ¿Te da vergüenza que te vean entrar a la iglesia con una Biblia en la mano? ¿Te da vergüenza cuando vuelvas el lunes al trabajo, que los compañeros del trabajo te digan ¿qué tal te fue tu fin de semana? Y no te atrevas a responder por mira, estuve hablando de Cristo, oyendo la palabra de Dios, evangelizando. O quizás te da vergüenza que te asocien con los cristianos, o decir que tienes unos padres creyentes. Hay mucha gente que no se avergüenza de su estilo de vida y lleva una vida de pecado, incluso se lo muestran al mundo con orgullo. Los creyentes sabemos que debemos aparcar el orgullo en un lado, desterrarlo para siempre de nuestra vida y vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Dios nos ve totalmente distinto a como el mundo nos mira. El valor que Dios ha depositado en cada creyente, en cada uno de nosotros, nos lo dice con claridad en su palabra en el libro de Isaías. Nos dice, Dios nos ve con gran estima y amor. Y en Gálatas nos llama que somos hijos de Dios por haber puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. En Tesalonicenses nos dice, por lo tanto, somos hijos de luz y no de oscuridad. Y en Colosenses nos dice que estamos redimidos por la sangre de Cristo, escogidos para que seamos portavoces de las buenas nuevas de salvación para todo el mundo que no conozca
conozca el Evangelio. Incluso en 1 de Pedro nos dice que somos pueblo escogido, linaje escogido y pueblo suyo. Fuimos creados en Jesús para buenas obras. Somos templo del Espíritu de Dios. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Cristo nos ve como un valioso tesoro y como un instrumento poderoso para utilizar la palabra que Él nos ha dejado escrita. Es tiempo de vernos como Dios nos ve. Y Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos conscientes de ello. Seamos conscientes de nuestra identidad en Cristo, para que nada ni nadie estropee lo que Él creó. En Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muchos creyentes se avergüenzan del Evangelio, sobre todo los jóvenes se avergüenzan de sentirse ridículos ante sus amigos, a no querer perder la aceptación social entre su círculo. Pero nada de esto puede ocurrir porque el Dios Todopoderoso te sostiene con su mano sobre tu mano derecha. Lo dice en Isaías: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y al decirte no temas, es porque Él tiene la capacidad de producir cambios en todos los corazones, en el tuyo y en el de todos los seres humanos. El poder que tiene el Evangelio es un poder divino. Es el poder de aquel que habló con su voz y todo vino a ser hecho. Es el poder de Dios omnipotente, que actúa como quiere y cuando quiere. Cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu de Dios, el mismo que lo levantó de la tumba, es el que puede cambiar a la persona. Nuestras palabras no pueden cambiarla, pero el Espíritu de Dios, cuando hablamos del Evangelio, es el que toca corazones y cambia vidas. Pero también tengo que deciros algo muy importante, que es que debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado porque en otro sentido también la Biblia nos habla y nos advierte de aquel que rechaza el Evangelio. Tiene la condenación eterna. El mismo Pablo nos lo dice en 2 a los Corintios: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, hablando de los que predican el Evangelio. Pero también dice: y a estos ciertamente, a los que no escuchan el Evangelio, olor de muerte para muerte. Y cuando Pablo dice que somos grato olor de Cristo, está hablando de Él mismo, pero también de aquellos que hablan del Evangelio en el mundo. Ellos son los que llevan el dulce olor del Evangelio a otros, para que puedan ser salvos si aceptan a Jesucristo. Pablo no se avergonzaba, ni mucho menos. Sabía que aquellos que recibían el Evangelio iban a estar dando gracias a Dios durante toda su vida.
El argumento es de este versículo. Dios ha elegido usar su poder, dando las buenas nuevas de salvación para que no se pierdan y tengan vida eterna. Esto nos enseña una verdad, que la naturaleza de Dios es amor. Él está lleno de compasión y gracia. Él es el único que puede dar la salvación. Él envió a Cristo al mundo para que el hombre pueda ver y pueda sentir la grandeza de la salvación. ¿Veis lo que es la grandeza del Evangelio? Voy terminando, hermanos y amigos. Considerad muy bien lo que hemos hablado aquí esta mañana. Cuando os vayáis a casa, meditarlo profundamente. Pensad que un día llegará el juicio final, que todos estaremos delante de Dios. Y tened en cuenta que vuestras obras, vuestros sacrificios, todo lo que queramos hacer para que nosotros mismos podamos ser salvos, no sirven para nada. La salvación es gratis. Es por gracia. Nuestras obras no valen para nada. En el mismo libro de Romanos nos lo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La fe en Cristo será nuestra única esperanza para que Dios nos acepte. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Pon tu fe en el único, el Cordero de Dios, que fue el que Dios puso como propiciación, y por medio de la fe en Él y por medio de su sangre pasará por alto en su paciencia todos nuestros pecados pasados. Concluyo y termino diciendo que el Señor nos llama a todos los creyentes, a todos los cristianos, a anunciar este Evangelio y a vivirlo. Si somos nosotros mismos los que lo necesitamos, en estas 4 paredes, como Olmer dijo esta mañana, porque así lo dice su palabra, aquí está el Señor. Ahí donde estás tú sentado, a tu lado está el Señor. Si necesitas otra oportunidad, ahí está Dios, pídesela para que te dé otra oportunidad para arrepentirte. No la dejes pasar, porque no hay cosa más preciosa que ser el testigo del reino. Allí donde Dios te ha puesto, allí habla del Evangelio. Amén. Vamos a orar.